Bienvenidos, mi nombre es Kissy Bermúdez y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán del Centro Regional de La Ceiba. En esta polimedia tengo el placer de presentarles el método de resolución de problemas de Bransford y Stein. Para desarrollar el tema, tenemos como objetivos describir la importancia del método de resolución de problemas de Bransford y Stein y desarrollar los componentes de Bransford y Stein a través de la resolución de un problema. Y el contenido en general va a ser el método ideal de estos dos mismos. Pero antes tenemos que saber quién son John Bransford y Barry Stein. John Bransford es un colaborador altamente innovador en el campo de la cognición humana, especialmente con respecto a nuestra comprensión del aprendizaje humano y el diseño de entornos de aprendizaje con tecnología mejorada. Barry Stein es actualmente presidente del Departamento de Neurobiología y Anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest. Conociendo esto, podemos entender que la fusión de estos dos profesionales fue lo que hizo lo que hoy en día conocemos como el método ideal. El método ideal de Bransford y Stein plantea un método ideal para mejorar las habilidades personales en la resolución de problemas. Cada una de las letras de la palabra ideal representa una frase de metodología propuesta por estos autores. Diversas investigaciones relacionadas con las habilidades de la resolución de problemas han demostrado que dichas habilidades dependen frecuentemente del conocimiento que tenga el individuo sobre el tema de cuál trata el problema. Sabiendo esto, tenemos que el método ideal, como ya hemos dicho anteriormente, se desarrolla a través de cada una de las letras. La primera es la I, que consiste en identificar el problema. En esta parte vamos a identificar y definir claramente cuál es el problema. Luego tenemos la D, que es definir metas. En esta parte debemos definir como mínimo 2 o 3 metas, las cuales, una vez logradas, permitirán considerar el problema como resuelto. Luego tenemos explorar posibles estrategias. En este espacio nosotros anticipamos los posibles efectos negativos que pudieran resultar al implementar las estrategias seleccionadas, es decir, consecuencias que probablemente no vayan a dar un resultado correcto. Y luego tenemos lecciones aprendidas, que en lecciones aprendidas nosotros analizamos los resultados de las acciones aprendidas y elaboramos conclusiones o lecciones aprendidas. Para poder poner en ejecución lo que es el método, tenemos un problema a continuación que dice, en la figura AB es AD igual a AC como AE. Vamos a demostrar que BC es paralelo a DE. Acordémonos, que el primer paso es identificar el problema. Si a nosotros se nos está diciendo que AB sobre AD es igual a AC sobre AE, se nos está proporcionando un dato. Quiere decir que el problema en esta ocasión es demostrar que BC es paralelo a DE. Luego vamos a definir metas. Recordemos que definir metas era proponer posibles caminos que nos llevarían a soluciones. En este caso, si demostramos que BD es congruente con CE, podríamos nosotros llegar a la conclusión de que nos está pidiendo el problema. También tenemos que si demostramos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE, también podríamos llegar a la conclusión que nos está pidiendo el problema. Y por último, si trazamos un segmento DF paralelo a BC desde el punto D hasta el lado AC, también podríamos llegar a un camino de cómo resolver nuestro problema. Cuando nosotros exploramos las posibles estrategias, recordemos que en esta parte nosotros hacemos un análisis de las metas que ya tomamos en cuenta. En este caso, cuando nosotros decimos que vamos a demostrar que BD es congruente con CE o que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE, y por último, si trazamos el segmento DF creando una construcción en el mismo triángulo, tenemos que el último paso es un paso adicional o requiere de una construcción y no estamos tomando en cuenta del todo nuestros datos. Cuando llegamos a anticipar las posibles consecuencias, nos damos cuenta que nuestra vía o la mejor solución que podemos tomar es demostrando que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demostrar de ninguna forma que la recta BD es congruente con CE. Y si nosotros hacemos la construcción, no podemos garantizar de que DF vaya a ser paralelo a AC. Por último, si nosotros demostramos que el triángulo ADE es congruente con el triángulo ABC, tenemos que, como primer paso,
tomamos que AB sobre AD es igual a AC sobre AE como hipótesis o como dato que nos proporcionó el problema. Luego tenemos que el ángulo EAD es congruente con el ángulo CAB porque es el mismo ángulo como lo estamos viendo. Entonces, por los pasos anteriores nos damos cuenta que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADE y tomando en cuenta el criterio de semejanza. Por ende, el ángulo ABC es congruente con el ángulo ADE por semejanza, porque ya demostramos en el paso 3 que los triángulos son congruentes y por ende BC es paralelo a DE. Luego de la resolución del problema tenemos las lecciones aprendidas, que en este caso nosotros analizamos los resultados de las lecciones aprendidas. Nos damos cuenta que el proceso se facilita cuando trabajamos los problemas conforme a los datos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que cuando nosotros tomamos en cuenta lo que se nos proporcionó, llegamos a una resolución mucho más fácil. Luego tenemos que no hay malas estrategias, simplemente hay unas que son más viables que otras. Y por último, a modo de resumen, tenemos que el método de resolución de problemas de Bransford y Einstein consiste en la derivación de las letras del método ideal, que sería identificar el problema, definir metas, explorar posibles estrategias, anticipar consecuencias y lecciones aprendidas como lo hicimos anteriormente. Muchas gracias, esperamos que haya sido de ayuda.